Venezuela Provincial presenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esto es el Top 10 de temas donde estudiamos nuestra historia hispánica, tanto de nuestra América como de Venezuela y el mundo hispano en general. Y hoy en este Top 10 vamos a tener un tema muy interesante, una de las primeras investigaciones que realicé con este medio de la divulgación histórica. Se trata nada más y nada menos que de los top 10 acueductos provinciales en Venezuela. Y bueno, hay que decirlo, durante la época virreinal se construyeron innumerables acueductos en toda América, construcciones que no se ven en ninguna colonia inglesa, francesa y mucho menos holandesa, ¿no? Estos acueductos son verdaderas maravillas de la ingeniería y muchos aún están en funcionamiento, siendo inclusive hasta mucho más extensos que los que están presentes en la España peninsular. Y durante la época virreinal se construyeron pues estas magníficas obras, estos acueductos en todo el territorio de lo que era la América española, ¿no? Inclusive se dice que hay alrededor nada más y nada menos que en México de unas 225 acueductos, siendo el más famoso el Padre Tembleque, ¿no? El acueducto Padre Tembleque que aún sigue en funcionamiento y es mucho más extenso que el de Segovia, España, por ejemplo. Y bueno, en Venezuela también conseguimos estas obras de ingeniería, pero lamentablemente no han sido estudiados con detalle y profundidad, ni se han contabilizado el número total de acueductos que se encuentra actualmente en el territorio venezolano. Así que bueno, antes de empezar en este top 10 recordamos darle me gusta a este vídeo y compartirlo para llegar así más público y no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para así estén informados de todo el material que subimos en este canal de investigación y divulgación histórica Venezuela Provincial. Así que bueno, vamos con el número uno de estos top 10 de acueductos provinciales en la Venezuela provincial. Y bueno, el más famoso quizás de los que hay en Venezuela es el Arcos de la Hacienda Tiquiri Flores, ¿no? El acueducto Tiquiri Flores. En el estado de Aragua, ¿no? Que data del siglo XVIII. Y bueno, esta obra fue planeada y dirigida por el dueño de la hacienda, un canario de la isla de Tenerife, don Felipe Lorenzo Fernández, en el siglo XVIII, y su sistema constructivo mediante técnicas y materiales de la zona, ¿no? Fueron tomados de lo que estaba alrededor de la hacienda. Y bueno, este sistema está basado por un sistema de puentes soportados por arcos de piedra de ladrillo y mampostería producidos en el sector, ¿no? Yo creo que sin duda alguna es uno de los mejores conservados hoy en día en el actual territorio venezolano. También se puede apreciar en el lugar el trapiche de caña de la hacienda Tiquiri Flores, hasta donde llegan los 32 arcos que convergen en fila inclinada. Bueno, es un testimonio histórico del interés excepcional y único, con más de 4.500 metros de longitud, ¿no? Que bordean el pie del cerro de la hacienda desde la quebrada de Macuaya y corría casi paralelo al camino real que comunicaba Caracas con La Victoria en el trecho entre esta ciudad y el pueblo, ¿no? Así que bueno, vamos con el número 2. El número 2 de los acueductos es el acueducto de Mariara, en el actual estado Carabobo. Y bueno, hay que decirlo, los antepasados del conde de Tovar, como fue don Bancilio de Tovar, eran los dueños de la hacienda Mariara. Y sirvió de base a la población actual de Mariara, ¿no? A finales del siglo XVIII. Y posteriormente pasaron a ser sus dueños Domingo Tovar y Diego Tovar a finales del siglo XIX. Y bueno, los Tovar eh, allá sí, a finales del siglo XIX venderían la hacienda. Pero bueno, este acueducto de Mariara data del siglo XVIII y bueno, formaba parte de ese sistema de alimentación a lo que era todas las siembras
de esta hacienda de Mariana. Y creo también que es, junto al acueducto de Tiquiriflores en el estado de Aragua, los dos mejores acueductos actualmente conservados en Venezuela. Con todo y eso que tienen también algún signo, ¿no?, de desgaste, lamentablemente, porque, bueno, las autoridades competentes pues no han querido hacerle algunas reformas ni conservarlos en un mejor estado, pero bueno, dentro de lo que cabe son los dos mejores conservados. Vamos con el número 3. Y bueno, el número 3 yo creo que es el acueducto más importante de lo que fue la Venezuela provincial. Es el acueducto de Puerto Cabello, también llamado La Noria, y data de finales del siglo XVIII y tuvo un largo de 15.000 pies y surtía, bueno, del vital líquido de esta población. La obra de ingeniería hidráulica más importante construida en territorio venezolano, sin duda, y llevado a cabo por la monarquía hispánica en la provincia de Venezuela y también por la compañía guipuzcoana, que fue uno de los principales financistas de esta obra, ¿no? El acueducto fue construido por Manuel Centurión bajo contrato de esta compañía guipuzcoana en el año de 1761 y bueno, con la premisa de llevar el agua hasta el centro de la ciudad y convertir a Puerto Cabello en el puerto más seguro e importante de toda la costa venezolana. Y así, bueno, evitar y resistir cualquier ataque o amenaza extranjera. Y bueno, sus dimensiones son aproximadamente 5 kilómetros de largo, tenía como objetivo, ¿no?, transportar las aguas del río San Esteban, que es a la zona más próxima de la ciudad, conocida como la Alcantarilla, ¿no? Desde el río hasta esta zona más próxima de la ciudad llamada la Alcantarilla. Y bueno, estaba basado en un sistema por arcos de piedra, ladrillo y mampostería, ¿no? Y algo muy importante de este acueducto de Puerto Cabello es que cuando el explorador prusiano Alexander von Humboldt visitó la ciudad a principios del siglo XIX, el acueducto se encontraba todavía operativo y cita lo siguiente: costó más de 30.000 pesos, pero el agua se ve por todas las calles, o sea, había un buen suministro de agua en aquella época. Y bueno, también el historiador Arcila Farías cita en su obra Historia de la Ingeniería en Venezuela lo siguiente: la ciudad de Puerto Cabello, perteneciente a la provincia de Caracas, tuvo la fortuna de disponer de uno de los mejores sistemas de distribución de agua construido a finales del siglo XVIII, a un alto costo para servir a la ciudad y a las instalaciones militares. Toda la experiencia de los ingenieros españoles residentes en el país fue aprovechada, y puesto que las autoridades militares estaban empeñadas en convertir este puerto en uno de los lugares fortificados más poderosos del continente, debemos presumir que el acueducto era una calificada manifestación de la ingeniería hidráulica de su tiempo. Importante lo que cita aquí el historiador Arcila Farías. También en 1856 hay un testimonio importante de Carlos Apun, que cita lo siguiente: el grandioso acueducto de un largo de 15.000 pies construido por los españoles, que por desgracia no se encuentra ya en óptimas condiciones. O sea, vemos que después de la independencia, a mitades del siglo XIX, las autoridades republicanas no le hicieron el mantenimiento correspondiente al acueducto y estaban en unas lamentables condiciones, ¿no? Pero hay que decirlo, prestó servicio por más de un siglo y bueno, lamentablemente a mediados del siglo XX sus arcadas fueron demolidas para construir la autopista El Palito Muelles y luego un terminal de pasajeros, ¿no? Y hoy en día se conservan algunas secciones que están en ruinas y arcos tapados con cemento. Lamentablemente, pues no se ha podido cuidar el patrimonio histórico provincial en Venezuela. Así que bueno, vamos con el número 4 y es otro acueducto importante, que es el de la Hacienda de la Trinidad en Maracay, estado de Aragua, y fue construido en el siglo XVIII. En La Victoria existía también uno con arcos de piedra de 10 a 15 metros. Y bueno, hay que decirlo, su cabeza creadora fue Antonio Fernández de León, que era un miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de la época hispánica en Venezuela, y llegó a ocupar grandes cargos en la administración pública provincial como intendente de ejército y la Real Hacienda. Y bueno, Antonio contraerá nupcias en 1785 con una de las criollas más ricas de la provincia, que era doña Josefa Antonio Carreras, adquiriendo de esta forma haciendas de cultivos en la ciudad de Maracay,
y sienta sus dominios, ¿no? Del creciente poderío económico de los valles de Aragua. Y Antonio obtendría en el año 1810, por parte de la corte en Madrid, la distinción nobiliaria del Marqués de Casa León. Bueno, una de estas haciendas aragüeñas que pasará a ser parte de su propiedad es la Hacienda de la Trinidad, que fue establecida para el cultivo de café y caña de azúcar, y ahí a finales del siglo XVIII el marqués mandaría a construir un canal y un acueducto con arcos, ¿no? Demostrando su gran poder adquisitivo. Los arcos hoy en día son llamados arcos capuchinos o acueducto de la Hacienda de la Trinidad, hechos para llevar el agua del río del Valle Verde en el Limón, distante a unos 3,5 kilómetros de la casona de la Hacienda y ubicada al extremo opuesto del mismo cerro Fitotecnia, además de servir el uso del agua de la sequía a las actividades agrícolas, ¿no? Con fines de riego. Los materiales utilizados para la construcción de estas arcadas fueron realizadas en mampostería y ladrillo, según las técnicas y cánones que España trajo consigo el Nuevo Mundo, heredadas, por supuesto, del Imperio Romano. Lamentablemente, hoy en día se conserva solo una sección del acueducto y ha dado nombre a una urbanización de la zona que se llaman Los Arcos, y según algunas versiones se han encontrado restos de otra arcada a 200 metros de distancia en el campo agrícola experimental adscrito al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, por sus siglas INIA, mejor conocida, ¿no? Bueno, vamos con el número 5 de este top, ¿no? Y no es un acueducto con arcadas como tal, pero sí una importante obra de ingeniería para llevar el vital líquido, y se encontraba nada más y nada menos que en la ciudad de Maracaibo, ¿no? Y abastecía a un sector de la ciudad por medio de un canal planificado por el ingeniero Francisco Jacot, y esta obra fue llevada a cabo en el año de 1788, y aunque hoy en día no existen restos de este canal, se puede pensar o se puede presumir que era muy similar al canal que se encuentra hoy en día en Castilla. Así que bueno, vamos con el número 6. El número 6 es el acueducto de Guanare, ¿no? Y este acueducto de Guanare fue ordenado por el obispo de Venezuela, don Mariano Martí, ¿no? En 1778. Y bueno, en la ejecución de esta obra intervino el ingeniero José Luna, y se empezó a traer agua desde el río Guanare hasta las quebradas de las Piedras, y este terminó, se le llamándole acequia, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, es iniciativa de Monseñor Mariano Martí, y él mismo vivió desde el 8 de febrero hasta el 6 de octubre de 1778 en esta ciudad. Y su inquietud nació de ver que la villa de Guanare no tenía agua, ¿no? Y que en las quebradas donde había zanjones como las chiguiruas, o las chiquiras, mejor dicho, eh, se le llamaba también el tanque, ¿no? Y la quebrada de la piedra y el pionío, estos lugares eran muy boscosos, y como dijo el obispo Mariano Martí, lo citamos, estos son lugares para hacer maldades, tantos de día y de noche. Esto al referirse que hacían o era sitio de actos inmorales de los habitantes de esta ciudad. Bueno, lamentablemente la mayor parte de este acueducto de Arcos pues desapareció, y lo que queda es una antigua caja de agua que después en el siglo XIX pues también fue, digamos, los que reformado, ¿no? Y reutilizado para hacer una nueva obra eh, para la ciudad de Guanaco. Vamos con el número 7, y el número 7 es el acueducto de Comonacoa, Estado Sucre, y es un acueducto con arcos en la hacienda de la Rinconada, ¿no? Son arcos de concreto bien plantados en la tierra, en donde la parte de arriba son canales de casi 1 metro de ancho, ¿no? Los fuertes arcos que sostienen el pequeño caudal de agua que pasa por arriba para mover el sistema del trapiche para la fabricación de papelón, ¿no? Y algunos sostienen que este acueducto es de mediados del siglo XIX, hecho por el médico y científico natural de Francia, Luis Daniel Beaupertuis, pero lo cierto es que ya a principios del siglo XIX, antes de la independencia en Comunacoa, existe eh,
noticias de que existía un acueducto, por lo que esta versión de que el médico francés fue el constructor de ella, lo más seguro es que lo único que haya hecho es hacer reformas y mejoras en este mismo acueducto que estaba ya en abandono, ¿no? Después de la guerra de independencia. Así que bueno, vamos con el número 8. Y bueno, en el número 8 tenemos una serie de conjuntos de varios acueductos, por llamarlo de alguna manera, y hay que decirlo, en Caracas también existían acueductos, ¿no? Pero la mayoría de estos eran por acequias, ¿no? Que era a ras de piso, salvo en algunas zonas donde el agua era más lejana, ¿no? Y bueno, he sido informado por Dervis López de Fundea, de la presencia de dos en el extrarradio de Caracas, y uno está en Los Ruices, alimentado por el río Tocome o Tocomé, o Los Chorros también llamado, que existe, y también existe un cuadro al óleo que fue portada de la revista El Farol de los años 40, donde se muestra el acueducto de Los Ruices. Y según Dervis me dice que este acueducto era muy parecido al de la hacienda Tiquire Flores en Aragua, y hay otro que Dervis me informó que quedaba en Petare, ¿no? Que era alimentado por el río Caurimar. También existe otra acequia en la hacienda El Guayabal, en el Cerro Ávila. Y según también hemos podido investigar, el primer acueducto del centro de Caracas fue construido en 1573 y su fuente de abastecimiento era el río Catuche. Y las plantas de almacenamiento y plantas de tratamiento era por estanques, y la aducción o elemento de conducción eran, como hemos dicho, las acequias. Y su recorrido era de dos calles, ¿no? En el centro de Caracas, centro histórico de la actual Caracas, y el segundo fue inaugurado en el año 1600 y también se abastecía del río Catuche. Su almacenamiento era un estanque con caja de agua. Su aducción era por tuberías de barro cocido revestidas de cal, o sea, que era subterráneo, y su recorrido era de unas cuatro calles más o menos. O sea, que la ciudad de Caracas en la época provincial pues estaba bien suministrado del vital líquido. Vamos con el número 9. Y el número 9 pues, es una serie de acueductos que están en el estado de Yaracuy. Y hay que decirlo, Patrimonio de Yaracuy nos relata de la existencia de un acueducto con arcos en la hacienda Urimequire, en Yaritagua, que es del año de 1666. Y bueno, el hacedor de este acueducto fue don Tomás de Ponte, que la edifica en su hacienda de Caña y Trapiche, y alrededor de ellas, en las tierras, pues habían pues un acueducto con arcos. También en Yaracuy, en Nirgua, según el catálogo de patrimonio venezolano, se encuentra el arco Las Peñas. Y bueno, la estructura consiste en un puente con forma de arco de cuatro columnas, o sea, sostenida por cuatro columnas con bases de arcilla, calicanto y cemento tipo romano, como lo hacían los romanos, ¿no? Integrado como una estructura que tenía la finalidad de que sirviera, ¿no? Como acueducto. Así que bueno, vamos con el último de este top 10, que bueno, también es una serie de acueductos que digamos que es lo que quedaba pues, en el resto de Venezuela, el conjunto de acueductos que hemos podido pues, observar y señalar con el largo del tiempo de estas investigaciones que hemos llevado por años. Y bueno, eh, hay que decirlo, en la vía hacia Caripe, Estados Monagas, según el Ministerio de Ambiente, existe unos arcos de la época provincial venezolana en los terrenos de una antigua hacienda donde han construido cerca una sede de este ministerio, la cual está abandonada, ¿no? También hemos conseguido información de la existencia de otros acueductos en el resto del país por distintas personas e instituciones, pero bueno, al no ser organismos oficiales algunos, no se pueden confirmar. Y aunque por supuesto que en Venezuela existieron muchos más acueductos, eso no hay que tener duda, ¿no? Así que bueno, entre los que nos hemos sido informados se encuentra uno en el estado Lara, en la hacienda Santa Lucida. Este fue informado por Luis Alberto Padua, ¿no? De Correo de Lara. También se encuentra uno en la hacienda o el Fundo, el Rosario, en Tucuyito, estado Carabobo,
Dervis López de Fundea nos habla también de otro acueducto en la hacienda Camuri, en Naiguatá, que actualmente es el núcleo de la UCB, la Universidad Simón Bolívar del Litoral, en el estado Vargas, y también otro en San Juan de los Morros, en el actual estado Guárico, ¿no? Y bueno, se puede decir, de los que hemos descubierto en nuestra investigación hasta ahora, pues hay un total de 14 acueductos y de otros sistemas de repartición de agua, ¿no? Informados, de los cuales 6 tenemos pruebas fotográficas, 5 pruebas bibliográficas y 2 pues pruebas orales, ¿no? Y además también de la existencia, como hemos dicho, de otros mecanismos de surtidores de agua de la ingeniería virreinal diferentes a los acueductos, y uno muy importante de ellos son los aljibes, ¿no? Que eran mucho más económicos, pero muy efectivos, como es el caso del que se encuentra en Píritu, en el actual estado de Anzoátegui, que es llamado la fragua de Píritu, ¿no? Y hay que decirlo, la fragua de Píritu es una estructura del siglo XVIII que por muchos años los habitantes de Píritu desconocían para qué fue construido realmente. Y bueno, muchos dicen que tiene aspectos de una cárcel, ¿no? O sea, la imaginación de la gente de asociar negativamente lo hispánico con algo siniestro, pues parte, ¿no? De la leyenda negra. Y bueno, hoy también se suele decir que era utilizado otra de las teorías como horno para forjar metales, por eso es el nombre de fragua, y su estructura es de unos muros portantes de mampostería, de piedra y ladrillo, mortero de cal, arena y panelas de arcillas en las esquinas, ¿no? Pero realmente es un aljibe, que significa en árabe pozo o fosa o depósito, y es un recurso arquitectónico para almacenar el agua, ¿no? Por lo general potable. Y bueno, estas bóvedas eran mucho más racionales y económicas, pues con el mismo volumen de una cisterna tradicional se puede almacenar una mayor cantidad de agua. Y bueno, los españoles trajeron estas grandes obras hidráulicas a América, heredado de los romanos y en este caso los aljibes también de los árabes, ¿no? Y bueno, y continúan apareciendo y mostrando las técnicas de ingeniería españolas muy adelantadas, ¿no? En la época, y bueno, representadas en el Nuevo Mundo. Y bueno, ya para finalizar este top 10, ¿no? De acueductos provinciales en Venezuela, hay que decirlo, después de la independencia no se les hizo el mantenimiento necesario a estas obras hidráulicas, tanto acueductos como entre otras, y muchas cayeron en ruina, ¿no? Y lamentablemente, pues hoy en día son pocos los que continúan en pie. Bueno, espero que les haya gustado este top 10 productos provinciales del día de hoy. Que recordar que el orden y número de este top 10 no tiene ninguna significación importante, sino simplemente es al azar. Volvemos a recordar que, bueno, que si les gustó este video, darle me gusta, compartirlo para llegar a más público. Y bueno, seguir nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. También recuerden que nuestros artículos de investigación histórica lo pueden conseguir a través del Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. También aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinadores, como lo son Gabriela Rieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo y José Alberto Gil Martínez. También un nuevo mecenas que se llama Mario Pérez. Le mandamos un fuerte abrazo, saludo para él. Y bueno, también si quieren ser patrocinadores y mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Así que bueno, espero que les haya gustado el top 10 del día de hoy. Y si quieren que toquemos algún tema especial para estos top 10, pues no duden en comentarnos en la parte inferior, en la caja o cajetilla de comentarios, y bueno, serán leídos con mucho gusto. Bueno, me despido y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.